pedir que comiences a grabar. Bien, el tema que vamos a estudiar hoy, que vamos a estudiar profundamente, porque yo soy especialista en esta temática, de hecho la enseño en la universidad, he investigado sobre esta temática, es el tema de la hermenéutica. Bien, nosotros para acceder a la hermenéutica tenemos que entender que la palabra hermeneia, hermeneutik en alemán, fue sufriendo distintas variaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Crátilo, en el Epinomis, Platón dice, la hermeneia es una técnica para descifrar el texto. Es un camino a seguir a la hora de descifrar correctamente un texto. Y así lo va a tomar también Aristóteles en el Perihermeneias, sobre la interpretación. Para ellos, la hermeneia es el acto de interpretar, pero ese acto de interpretar regido por una techné, por una técnica de interpretación. O sea que, para Platón y Aristóteles, la hermeneia es una técnica de interpretación. En cambio, para los medievales, ¿no es cierto?, con Juan Cassiano, la cuadriga de Juan Cassiano, con los 4 métodos de interpretación, el método literal, el método analógico, el método escatológico, el método metafórico, se va concibiendo la hermenéutica como un método de interpretación. Ya no es una técnica, ahora es un método. La palabra método viene de metajodos. Meta significa más allá, jodos significa pie, de ahí viene odontólogo, ¿no es cierto? El estudio, ¿no es cierto?, de los pies. Nosotros tenemos acá, entonces, el camino a seguir, un camino a seguir en la interpretación. Después, en la época moderna, sobre todo con la desregionalización de Schleiermacher, un gran teólogo protestante, va a ser concebida la hermeneia como una filosofía, como un modo de hacer filosofía, un modo universal, en el cual la filosofía es interpretación de los textos, interpretación simbólica de los textos, que es el camino que va a seguir Paul Ricoeur y de alguna manera también Hans-Georg Gadamer. Y Heidegger va a ser el que va a dar el último paso en la comprensión de la hermeneia, de la hermenéutica, sosteniendo que la hermenéutica es un modo de ser del hombre, el estado de interpretar. El hombre en su ser tiene una relación de interpretación del ser, dice Heidegger, ¿no? O sea que la hermeneutik es un estado de interpretado en el que cae la Neugierigkeit, las habladurías, la avidez de novedades. La hermenéutica fue una técnica, un método, un arte, una filosofía, un modo de ser. Y nosotros vamos a estudiar 3 modos hermenéuticos, 3 filosofías hermenéuticas, 3 modos de ser. Un modo cerrado, un modo abierto y un modo mixto. El modo abierto se llama la intentio auctoris, que son aquellas hermenéuticas que intentan descubrir la intención del autor. Gadamer, en Verdad y Método, va a sostener que el fundador de la intentio auctoris es Lutero, porque a Lutero le interesa no lo que dice Dios en cuanto que autor único de la Biblia, sino que él quiere descubrir lo que dice Dios en lo que dice Pablo, en la intención de Pablo. O sea que Lutero está rescatando el autor humano, que había sido de alguna manera soslayado en la Edad Media para exaltar la autoría divina, que explotaba en infinitos significados la Biblia, por eso era oscura,
y por eso nosotros hablamos de la Edad Media como polivalencia clásica. La Biblia tiene muchos sentidos. Lutero busca el sentido literal, y para encontrar el sentido literal se pregunta, ¿qué quiso decir verdaderamente Pablo? Y esa es una pregunta hermenéutica. Bien, la intentio auctoris es la que supone que nosotros, lectores, podemos y debemos descubrir en el texto la mente del autor, la mens auctoris, la mente del autor. Genitivo, autoris, genitivo. La intentio lectoris, propia de la posmodernidad, con Roland Barthes, Bátimo, Foucault, sostienen que en realidad en el texto nosotros no vamos a encontrar la mente del autor, que es imposible. Roland Barthes va a decir, el autor ha muerto. La muerte del autor, la tiranía del autor, dirá Lacan, proponiendo lecturas histéricas de los textos, siguiendo, por ejemplo, al barón de Montesquieu, el tema del espíritu de las leyes. A mí no me importa lo que dice el texto, me importa lo que está detrás del texto, la hiponoia. La intentio lectoris es la que supone que es el lector el que le carga sentido al texto. El texto no tiene sentido propio en sí mismo, sino que es el lector el que le pone sentido al texto. Es el lector. Romper con el imperio del autor. Es propio de la posmodernidad. Y una escuela interesante es la hermenéutica del texto, la que siguen Ritter y Gadamer, que suponen que en realidad, y Dilthey, que suponen que en realidad en el texto hay vida propia. Que es cierto que el autor humano ha volcado su intención en la obra, pero una vez que el autor humano ha volcado su intención en la obra, se ha creado en la obra una nueva intención, un nuevo sentido, un nuevo locus. O sea que el sentido de la obra es independiente de la voluntad del autor y de la voluntad del lector. Tiene vida propia. El texto tiene vida propia. Está al margen del imperio del autor, está al margen del imperio del lector. Es como que la hermenéutica del texto pivotea entre el autor y el lector, ¿no? Es como un sentido medio entre el autor y el lector. Para eso, nosotros vamos a pedirle a la voz del grupo, a aquel que nos hizo sentir orgullosos por el debate que dio el otro día frente a un teólogo católico, que a mí me hizo sentir totalmente orgulloso de pertenecer a la Reforma, al querido Néstor Junior, que por favor comience a leer el capítulo 5 de la obra. Vamos a pedirle a Jorge que nos coloque en pantalla el capítulo 5 de la obra. ¿Sí? Profesor, a mí también me gustaría apoyarlos a leer cuando cambien. Muy bien, Edna, pero con todo gusto. Sí, okay. Con todo gusto, sí. Vamos a pedirte entonces, después de Néstor, que puedas continuar leyendo. Claro. La página Yo también quisiera leer, profesor. Bueno, Edna y Martín, yo voy anotando, así no me olvido, ¿sí? Bueno, si no encuentro la lapicera, ustedes me hacen acordar, de todas maneras, ¿eh? Edna y Martín, ¿sí? A ver, acá está. Mientras Jorge va buscando el texto, parecería que Julisa tiene problemas para conectarse, porque está entrando y saliendo. Jorge, querido, ¿te encuentras con nosotros? ¿Qué página abro? Ya te digo, 80. querido. La página 80, exactamente. Exactamente. Página 80. Página 80 del libro Susodicho, que venimos trabajando en este curso, ¿no es cierto? El capítulo se llama Hermenéutica.
Ahí está. Néstor, querido, todo tuyo. Excelente. Hermenéutica. Intentio autoris, intentio lectoris. Hermenéutica del texto. El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Gadamer. Mientras las hermenéuticas modernas en general, incluyendo aquí las conservadoras, se han centrado sobre el autor y su intención, el mundo detrás del texto, las literarias lo hacen sobre el texto y su autonomía, el mundo dentro del texto, y aún otras, las más antrópicas, sobre los lectores, comunidad de lectura y sus propios intereses, el mundo delante del texto. Hay una corriente posmoderna muy de moda que se instaló en la teología liberal y carismática, y es la intentio lectoris. El significado último del texto no está en el texto como cosa en sí, sino que es un fenómeno que debe ser consumado por y desde la interpretación del lector. La voluntad arrebatada por un trance intencio o por la precomprensión epocal es la que determina el último sentido de la lectura del texto. En este tipo de hermenéutica está fundada la teología liberal moderna. José Martínez, en su Hermenéutica Bíblica, explica que tales principios pueden resumirse en la siguiente enumeración. A. Libertad de pensamiento y de acción, lo que equivalía a la eliminación de toda traba impuesta por autoridades, prejuicios y convencionalismos tradicionales. B. Como consecuencia del principio anterior, una actitud de gran reserva o de franca hostilidad hacia cualquier forma de coerción o autoridad externa. C. Autonomía y supremacía de la razón, aunque no se concretaba ni la naturaleza de esta ni su alcance, y a pesar de que en algún momento se dio prioridad al sentimiento. Son o racionalistas o romanticistas entusiastas. D. Exaltación del hombre como centro del pensamiento y de la experiencia religiosa. Se preguntan por Dios solo en la medida en que éste ilumina el drama existencial humano. En sí, la teología propia no tiene lugar ni importancia. Perdón, Néstor, quiero hacer una aclaración, disculpame que te interrumpo, que esta sesión es con una cuenta equivocada con la mía, así que se va a cortar en 10 minutos y voy a mandar el enlace para que se vuelvan a unir otra vez, porque me equivoqué de cuenta. Jorge, pero vos vas a poder enlazar las dos partes para que la clase sea una sola. Sí, eso después lo hago yo. No hay Bueno, problema vos con eso. avisanos un minutito antes cuando vaya terminando, ¿sí? Sí, yo le aviso. Continúe. Ok, continúo. Adaptación de la teología, ora a la filosofía, ora a las ciencias naturales e históricas. Subsumen la fe desde la razón, que es colocada como regla positiva de cualquier interpretación bíblica. F. Apertura constante al cambio en los conceptos teológicos en la medida en que el progreso cultural lo hiciese aconsejable. Los avances en el derecho y la cultura deben regir la interpretación bíblica porque el espíritu avanza en la historia. Néstor, querido, gracias. Vamos a ir explicando cada parte. En el ítem A, libertad de pensamiento y de acción, lo que equivalía a la eliminación de la traba impuesta por autoridad,
prejuicio y tradición. ¿Qué filósofo está cerca de esto? ¿Qué filósofo es el padre de esta teoría? Kant. Cuando Kant dice, para que el sujeto se emancipe de la minoría de edad y rompa el tutelaje, tiene que romper con la autoridad, el prejuicio y la tradición. Es la teoría iluminista, ilustrada. B, como consecuencia, hostilidad frente a la autoridad externa. No tiene que haber una autoridad externa al sujeto que le enseñe al sujeto qué leer de la Biblia. Por eso están en contra del protestantismo confesional. El protestantismo confesional es aquel que, para leer la Biblia, se basa en las confesiones de fe. Por ejemplo, la Confesión Bautista de Londres, la Confesión de Fe de Westminster, etcétera, etcétera. Autonomía y supremacía de la razón, el iluminismo, ¿no? Y la Biblia tenía razón, Keller, Christoph Keller, ¿no es cierto? O sea, la Biblia solo puede ser tomada en serio cuando dice exactamente lo mismo que dice la ciencia. Cuando la Biblia sostenga algo que va en contra de lo que dicen los científicos, es mejor quedarse con la ciencia que quedarse con la Biblia. Exaltación del hombre como centro del pensamiento. Acá está Rudolf Bultmann. Bultmann dice, la pregunta central de la Biblia es la pregunta por el hombre. La pregunta por Dios solo tiene sentido en la medida en que ilumina la pregunta del hombre. Adaptación de la teología a la filosofía. Por eso yo le digo a Bultmann que no es una desmitologización, porque Bultmann no quiere quitarle el ropaje griego a la Biblia para que surja el querigma. Quiere quitar el ropaje griego para introducir el ropaje moderno. Y el ropaje moderno es el de Marx, el de Freud y el de Nietzsche, como develadores de la cultura, de los filósofos de la sospecha. Entonces, si nosotros entendemos que Marx, Freud y Nietzsche son mitólogos, son creadores de mitos modernos, entonces cuando Rudolf Bultmann quiere introducir una lectura del querigma en base a la desocultación, a la filosofía de la sospecha de Marx, Freud y Nietzsche, en realidad no está desmitologizando la Biblia, la está remitologizando, le está poniendo otro mito, está saliendo del mito griego y está poniendo el mito moderno. O sea, cuando hablen de Bultmann, hablen de remitologización. Esto es muy interesante como tesis de doctorado en teología. Apertura al cambio en los conceptos teológicos en la medida en que el progreso cultural lo hace aconsejable. O sea, la Biblia debe ser leída según los progresos de la época, según el consenso de la época. Acá está Hegel. Hegel dice, la Biblia debe ser leída al modo del diario de la época. El diario, el periódico de hoy, dice más sobre la voluntad de Dios que la Biblia, porque la Biblia es el diario de hace 2000 años, es el testimonio de lo que hizo el Espíritu Santo hace 2000 años. Entonces, lo que debe primar es la obra del Espíritu Santo hoy, y la obra del Espíritu Santo hoy está revelada en la historia y en la política, y en la cultura. Entonces, el avance cultural de la época es el resultado de una obra de Dios. Por lo tanto, la Biblia debe adaptarse a las conquistas de la época. Bueno, ese es el liberalismo teológico. O sea, la Biblia ya no debe condenar la homosexualidad, ya no debe condenar la poligamia, no debe condenar el pecado. La Biblia se tiene que adaptar, el mensaje de la Biblia se tiene que adaptar a la época. Bueno, ese es digamos, este es el resumen de lo que es la teología liberal. Jorge, querido, ¿querés que cortemos ahora y mandas un nuevo link? Era justamente lo que te iba a proponer. Perfecto, cortamos acá y mando un nuevo link. Bueno, querido, dale, hagamos así. Bueno, ya estamos grabando, así que continuamos con la clase. Ya hemos resuelto entonces qué es la teología liberal y hemos resuelto que la teología liberal se basa en la intentio lectoris, es decir, en que en realidad leer un texto implica que, bueno, que el lector es que va a poner su interpretación en el texto, lo que se llama la eisegesis, o sea,
yo le pongo al texto el sentido porque el texto en sí mismo no tiene sentido. Esto pasó en la Argentina. Por ejemplo, nosotros hicimos una reforma constitucional en el año 1994. En esa reforma constitucional, los constituyentes han incorporado en el artículo 75, inciso 22, ciertos tratados internacionales, entre los que está el Pacto de San José, Costa Rica, la Declaración Universal por los Derechos Humanos, la Declaración por los Derechos del Niño, en el cual se sostiene que se respeta la vida humana desde la concepción, que hay derecho a la vida desde la concepción. Y en el año 2018 y en el 2020 sucedió que se puso en debate el aborto en la Argentina, y claro, en el debate, los autores de la Constitución, los filósofos, los autores de la ley, dijeron, bueno, nosotros queremos aportar que el sentido que tiene la Constitución es el sentido pro vida, que es el que le quisimos dar nosotros a la Constitución. ¿Y saben lo que decían las feministas? A nosotros no nos importa la intención que tuvieron ustedes a la hora de escribir la Constitución. A nosotras nos interesa leer la Constitución al modo que nos interesa a nosotros, con las problemáticas que tenemos nosotros. No nos interesa la intención de los autores, lo que quisieron decir los constituyentes, que estaban vivos y que han opinado en el debate sobre el sentido que tiene que tener la interpretación correcta del texto de la Constitución. Y las feministas dijeron, a nosotros no nos importa el sentido del autor, nos interesa el sentido que le queremos dar nosotras como lectoras de la Constitución. Bueno, han aplicado la intentio lectoris, que significa, lo leo al texto al modo que a mí me parece significativo. Vamos a continuar, querido Néstor, para después pasar a Edna y después pasamos a Martín. ¿Sí? Excelente. Mientras que la división cartesiana entre res extensa repliega la naturaleza al orden de lo mecánico, la res cogitans da lugar a las ciencias del espíritu, que libre inserta la cultura en una dinámica progresista, desnaturalizada y por tanto ajena a la metafísica de corte aristotélica y a la teología natural en general. La teología liberal entonces es moderna en su origen, postmoderna en su estado, desnaturalizante, humanista, progresista y libre albedrista. A su vez, la intentio autoris, la que defiende que en el texto está volcada la intención del autor, ha sido objetivo de ataques por todos aquellos que defienden la autonomía, el carácter autotélico con sentido propio del texto, entre ellos los de la hermenéutica del texto. Y la intentio lectoris fue atacada por los defensores de respuesta lectora como determinante del significado y por la hermenéutica textual. Consideran que toda cosmovisión está gobernada por un motivo religioso y toda interpretación de la Biblia está regida por la cosmovisión del intérprete. Esto significa que toda interpretación de la Biblia está determinada por el motivo religioso del intérprete. Siempre vamos con anteojeras a la Biblia, dice. Nada es verdad, nada es mentira. Todo es según del color del cristal con que se mira, como reza el poema. Contra esto se aplica lo mismo. Ellos ven las realidades de ese color porque no conocen el color de la realidad. E.D. Hirsch, en su volumen Validity in Interpretation, Validez en la Interpretación,
analiza la filosofía que ha estado alcanzando aceptación desde 1920. Es decir, que el significado de un texto es lo que signifique para mí. Aunque anteriormente la idea que prevalecía había sido que el texto significaba lo que el autor quiso decir, T.S. Eliot y otros afirmaron que la mejor poesía es impersonal, objetiva y autónoma, la que lleva inmortalidad en sí misma, arrancada totalmente de la vida de su autor. Tal creencia, favorecida por el relativismo de nuestra cultura contemporánea, pronto influyó en la crítica literaria en otras esferas distintas a la poesía. El estudio de lo que dice el texto llegó a ser el estudio de lo que él le dice a un crítico individual. Tal creencia no dejaba de tener sus dificultades, como Hirsch resalta de manera convincente. Cuando los críticos deliberadamente destierran al autor original, ellos mismos usurpan su lugar como quien determina el significado. Y eso conduce infaliblemente a algunas de las confusiones teóricas de nuestros días. Donde antes había solo un autor, uno que determinaba el significado, ahora surgen muchísimos. Y cada uno tiene tanta autoridad como los demás. Eliminar al autor original como el que determina el significado era rechazar el único principio normativo obligatorio que podía prestar validez a una interpretación. Porque si el significado de un texto no es el de su autor, entonces ninguna interpretación puede corresponder al sentido del texto, ya que el texto no puede tener significado determinado ni determinable. Se puede constatar un enfoque tendencialmente universal de la hermenéutica en Johann Conrad Danauer y en autores del período de la Ilustración como Johann Martin Cladenius y George Friedrich Mayer, que se pregunta por la comprensión per se y no desde una hermenéutica regional, por lo que surge la hermenéutica como filosofía. Abre nota. El ingenio de Schleiermacher no es desregionalizar a la hermenéutica, sino el colocar a la Biblia como un texto no diferenciado de los demás textos. Entonces aplicó el método psicológico del romanticismo a la lectura de la Biblia como texto en general. Para Dilthey, en 2 escritos sobre hermenéutica, el método hermenéutico consiste en comprender al texto del autor mejor de lo que él mismo lo comprendió, por aquello de lo del genio del autor. Abro nota. La teoría de la creación inconsciente del genio supone que éste, en sus escritos, crea y dice más de lo que él está suponiendo que dice. Por tanto, el escrito supera al autor. La hermenéutica debe descubrir su sentido más allá de él. Y continuamos. El significado vital es autónomo de la conciencia del autor. Denominamos comprender el proceso en el cual, partiendo de signos sensibles dados de algo psíquico, cuya manifestación son, conocemos este algo psíquico, entendiendo esto como proceso del espíritu humano. Y el proceso de comprender, en la medida en que está determinado por las condiciones y medios comunes de este modo de conocimiento, debe poseer
características comunes. Según Dilthey, la vida es un brotar, una proyección inteligible e indefectible. Husserl diría que el psiquismo está caracterizado por la intencionalidad, tensio, es tender hacia, intensio es tender a o tender en. Si bien la hermenéutica debe reinterpretar los signos en que el psiquismo se proyecta en el texto, la tarea propia del hermeneuta es establecer teóricamente, contra la intrusión constante de lo arbitrario romántico y del subjetivismo escéptico, la validez universal de la interpretación, base de toda certidumbre en historia. No obstante, y la objetivación del psiquismo, que parece llevarnos al inconsciencialismo, la objetivación en Dilthey es posible, pero difícil, compleja. La objetivación como tal se construye sobre la base de la objetivación de mi propia vida, que es el desde donde se comprende. Mi psiquismo se eyecta hacia afuera y me percibo desde la alteridad, lo que ella me devuelve de mí al construirme desde fuera, por adentro. El mundo que me devuelve mi conciencia se me hace objetivo por haberme objetivado a mí. Todo conocimiento de sí es mediato a través de signos y obras. Este concepto influenciará a Cassirer y desde allí la comprensión del texto es posible. Esta es la distinción entre la explicación, que es inmediata en las ciencias naturales, y la comprensión, que es mediata en las del espíritu. No obstante, la objetivación de la comprensión no se da en lo que dice un texto como texto, sino lo que allí se expresa, la vida que hace su propia exégesis. La vida capta aquí la vida. Hegel. Y solo se capta la vida como encadenamiento histórico. Ideas que Nietzsche ya combatió enérgicamente en su segunda consideración intempestiva. Néstor, querido, muchas gracias. Bueno, acá tenemos una cosa. El genio del autor es la primera vez que aparece la teoría del inconsciente, que la va a tomar Freud de Dilthey. ¿Qué es el genio del autor? Viene de la idea de Descartes, del malin genie, del genio maligno, que es esa idea de todo aquello que sucede al margen de la conciencia. Entonces, genio tiene que ver con el inconsciente, todo aquello que hace el autor creativamente, aún al margen de lo que él entiende. Y esto le hace recordar a la clase pasada, ¿el verdadero poeta es el consciente de lo que está diciendo o es el que no entiende lo que dice? El que no entiende. El que no entiende. Entonces, el genio es una readaptación del poeta en el Epinomis de Platón. Y ahí surge la teoría del inconsciente, es todo aquello que la conciencia no puede ni conocer ni controlar. Disculpe, profesor, ¿podría repetirlo un poco? Es que como que me fui, si sería tan amable. Sí, el acto del el genio del autor, o sea, Dilthey dice, comprender una obra es comprenderla mejor que el autor. O sea, yo para entender la metafísica de Aristóteles, tengo que entender la metafísica de Aristóteles mejor que Aristóteles. Por aquello de lo del genio del autor, ¿qué significa? Que el autor está diciendo más de lo que entiende y no está entendiendo todo lo que dice. En el texto está volcada la vida del autor, y la vida del autor es más que su conciencia, es también inconsciente. En el texto también está volcado el inconsciente del autor.
Cuando nosotros podemos desocultar la conciencia y el inconsciente del autor, sabemos más del texto que el propio autor. ¿Se entiende? Jonathan. Sí. Sí, me gustaría aportar una idea para que de pronto a alguno le suena muy raro eso de que cuando el autor escribe hay una parte que no es consciente pero que está presente en el texto. Algunos han usado eso para explicar la diferencia entre arte y propaganda. El artista es artista es porque cuando él empieza su obra de arte, él no sabe exactamente hacia dónde va. O sea, está gobernado por el límite de la conciencia, está intentando alcanzar, por decirlo así, lo inalcanzable, y ese es el arte auténtico. Mientras que la propaganda, cuando empieza con su obra de arte, sea una pintura, un libro o cualquier expresión artística, ya sabe hacia dónde va. Entonces no está el inconsciente presente, sino que solamente se quiere reproducir lo que ya se entiende. Y esa es entonces la diferencia fundamental, dicen algunos, entre la arte auténtica y la simple propaganda de una idea ya concebida. Perfecto. Sí, es cierto. Bueno, con este aporte vamos a continuar. Edna, querida, ¿te animás a continuar leyendo, por favor? Sí, es la página 83, ¿verdad? Sí. Los pietistas. Los pietistas fueron los primeros en plantear la necesidad de una interpretación psicológica, en el sentido de que los sentimientos del intérprete debieran estar en armonía con los del escritor, a quien desea entender. Esta empatía hermenéutica es desarrollada por influencia pietista por Schleiermacher y Dilthey. Hans-Georg Gadamer expone: toda época ha de entender un texto transmitido a su propio modo. El significado real de un texto, cuando éste habla al intérprete, no depende de las contingencias del autor o de aquellos para quienes se escribió originalmente. Un autor no necesita conocer el significado real de lo que ha escrito, por lo que el intérprete puede y debe a menudo comprender más que él. Y esto es de fundamental importancia, no solo ocasionalmente, sino siempre. El significado de un texto va más allá de su autor. También dice: la estrecha correlación que existe entre el texto y la interpretación resulta evidente si tenemos en cuenta que ni siquiera un texto tradicional es siempre una realidad dada previamente a la interpretación. Es frecuente que sea la interpretación la que conduzca a la creación crítica del texto. Texto e interpretación. Esto colocaría a Gadamer dentro de la propuesta de Derrida. Le exigía a Heidegger la intentio lectoris. El texto solo es un pretexto para que el sujeto hágase una hermenéutica de sí. Gadamer mismo lo expresa. ¿Se agota realmente el sentido de un texto en el sentido intencional? Mens autoris. ¿Es la comprensión una mera reproducción del producto original? ¿Se puede negar en el artista ejecutor interpreta la creación original sin hacer de ella una nueva creación? El sentido de la reproducción no puede ceñirse al sentido que el autor presta a la obra. Es bien sabido que la autointerpretación es de dudoso valor. El sentido de su creación plantea, sin embargo, a la interpretación práctica una inexcusable tarea de aproximación. Sin ingenuidades, habiendo reconocido los condicionamientos del mundo, el sujeto debe hacer una epogé, una abstracción de las condiciones psicológicas, históricas y culturales en las que va el texto, tratar de mirar en lo posible las anteojeras con las que asiste a la lectura. Sin embargo, consideramos que si es necesario entender el significado real de un texto, aunque él se vea entrecruzado por miles de dispositivos culturales y sociales, el esfuerzo por transportarlos y objetivarlos es ineludible. Conócete a ti mismo. No es fácil, pero tampoco innecesario. Fruto de una comprensión de Freud y Hegel, Gadamer, al argumentar la necesidad de un alejamiento metodológico, comenta que la conciencia de los contemporáneos es de tal naturaleza que
que viven la historia no saben lo que pasa. Si el espíritu de una época es infinitamente superior a los individuos que meramente lo expresan, si el inconsciente resuelve el sentido último de la vida, o mejor dicho, el sinsentido de la misma, vale la pregunta de Gadamer. ¿No es el sentido salvífico de la Biblia necesariamente diverso de la mera suma de intuiciones teológicas de los escritores del Nuevo Testamento? Así, la hermenéutica pietista suscita cada vez mayores adhesiones cuando en su doctrina de la interpretación añade la aplicación al comprender y al explicar, subrayando así la referencia de la escritura a la actualidad. Aquí subyace el tema central de una hermenéutica que tome realmente en serio la historicidad del ser humano. El significado teológico del Antiguo Testamento es difícil de justificar si se adopta el mens autoris. Si nos sujetamos a lo que realmente quiso transmitir Moisés o Nehemías, no podremos desarrollar teología cristiana, piensa Gadamer. ¿No estaba abandonando Gadamer con esto la intentio lectoris, poniendo en jaque su mismo proyecto de verdad y método? Así define comprender como reconocer y hacer valer, reconocer lo que nos dice lo que nos tiene prendidos. Si los medios... Perdón, sí. Gracias. Vamos a continuar, pero quiero hacer un breve comentario ahí. Fíjense cómo para Gadamer, entonces, el sentido de la obra no tiene que ver con el sentido del autor, sino con la comprensión epocal que tenemos nosotros. La comprensión epocal es de Bátimo, ¿no? Es decir, nuestra época tiene una agenda, y esa agenda es la que nosotros debemos imponer a la hora de leer los textos. Es decir, yo cuando leo a Aristóteles, no me tengo que preguntar qué quiso decir Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, sino qué es lo que me dice Aristóteles a mí, lector del siglo XXI. La muerte del autor. Están matando al autor, a Aristóteles. Están matando a Aristóteles como autor de la obra de la metafísica. Están diciendo que la metafísica es autónoma de Aristóteles, que la República es autónoma de Platón y que las cartas son autónomas de Pablo. Qué interesante, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por otro lado, claro, ellos dicen, cuando Pablo citaba el Antiguo Testamento, ¿se preguntaba lo que quiso decir verdaderamente Amós? ¿O estaba asimilando el texto ya en la teología paulina? Bueno, voy a ser sincero con ustedes. Si nosotros entendemos lo que es intentio lectoris y lo que es intentio auctoris, en realidad Pablo estaba haciendo más una interpretación asimilante. En el momento en el que Pablo estaba interpretando los textos del Antiguo Testamento, ya los estaba disolviendo en la teología paulina. Es decir, la pregunta ¿qué quiso decir verdaderamente el autor humano? Es una pregunta que surge con el historicismo en el siglo XVIII. Antes no surge esa pregunta histórica. Santo Tomás de Aquino, cuando habla del Dionisio Areopagita, está hablando del pseudo Dionisio Areopagita, porque no tenía la crítica histórica que tenemos nosotros para poder hacer un estudio histórico, genético de la obra, ¿no es cierto? Bueno, nada, ese era un comentario para entender cómo Gadamer está queriendo entrar en la hermenéutica del texto, pero sin querer está pecando de intentio lectoris. O sea, está dándole al lector la primacía y la hegemonía en la interpretación de la obra. Continuemos, Senda querida, por favor. ¿No está abonando Gadamer con esto la intentio lectoris, poniendo en jaque su mismo proyecto de verdad y método? Así define comprender como reconocer y hacer valer, reconocer lo que nos tiene prendidos. Si los medios definen los fines o se abstraen de ellos, no hay dudas. No obstante, Gadamer ve el peligro de su postura y trata de salvar su proyecto. De ese modo, la estructura aplicativa del comprender que se revela al análisis filosófico no significa un recorte de la disposición imparcial a entender lo que un texto dice, ni permite en absoluto privar al texto de su propio sentido para utilizarlo con intenciones preconcebidas. Y siguiendo a Heidegger, dice,
La reflexión descubre únicamente las condiciones que presiden siempre a la comprensión y que se aplican ya, como precomprensiones nuestra, cuando indagamos el contenido de un texto. Esto no significa en modo alguno que debamos dejar que las ciencias del espíritu sigan vegetando como ciencias inexactas en su lamentable insuficiencia al no poder alcanzar el rango de science, ni integrarse en la unit of science, y coincidimos en que una hermenéutica filosófica llegará al resultado de que la comprensión solo es posible de forma que el sujeto ponga en juego sus propios presupuestos. El aporte productivo del intérprete forma parte inexorablemente del sentido de la comprensión. Esto no legitima lo privado y arbitrario de los prejuicios subjetivos, ya que el tema en cuestión, el texto que se quiere entender, es el único criterio que se hace valer. Justo González ya muestra, como hemos señalado, que la manera más eficiente de librarnos de nuestras tradiciones teológicas es poniéndolas en consideración como a la vista. Solo en este sentido se comprende la carga con la que vamos a la escritura, pero no aceptamos que la carga sea indefectible e insuperable, por lo que aquí ya no estamos con Gadamer, ya que el autor no desaparece en la interpretación, ni la obra pierde sentido objetivo. Es bueno abandonar a Gadamer en esto de que se puede describir también este fenómeno diciendo que el intérprete y el texto tienen su propio horizonte y la comprensión supone una fusión de sus horizontes. Este horizonte nuevo es en Gadamer el método para llegar a la verdad. En Ricoeur el texto como mundo. Es útil acudir nuevamente a la hermenéutica protestante de los grados de comprensión. Es tan ingenuo pretender la oscuridad total de la Biblia en el sentido medieval o moderno, como lo es pretender que la Biblia explote en claridad y sencillez en la totalidad de sus interpretaciones. No estamos despersonalizados en la historia, tampoco nuestra cognitio es fundante de la realidad. Las grandes heridas del narcisismo, del cogito, han creado un pensiero débole, pensamiento débil, que se cree incapaz de comprender objetivamente el texto y la realidad que le subyace, mientras que el ego, ese cogito, ha pretendido ser el fundamento de tal realidad. Rechazamos tanto la modernidad como la posmodernidad por estas mismas razones. Debido a la influencia del pensamiento de Darwin y de Hegel, la Biblia llegó a verse como el registro del desarrollo evolutivo de la conciencia religiosa del pueblo de Israel y más tarde de la Iglesia, más bien que la revelación de Dios de sí mismo al hombre. Cada una de estas presuposiciones tuvo profunda influencia en la credibilidad que los intérpretes daban al texto bíblico y de este modo tuvo importantes implicaciones para los métodos de interpretación. Con frecuencia, el mismo enfoque de interpretación cambiaba. La pregunta de los eruditos ya no era ¿qué es lo que Dios dice en el texto?, sino ¿qué es lo que el texto me dice sobre el desarrollo de la conciencia religiosa de ese primitivo culto hebreo? Este egocentrismo cognitivo surge en teología cuando Kierkegaard concibe a la fe no como verdad en sí, sino como verdad para mí. Raymond Paniker habla de 3 etapas del cristianismo, como de manifestaciones icofánicas del misterio anacónico. La primera etapa es la de la cristiandad al estilo de Kierkegaard, donde se asocia el cristianismo doctrinal a un modo de vida y sobre todo a una cosmovisión política de ser en el mundo. Ser cristiano per se te definía políticamente ante el Imperio Romano. Luego, la etapa del cristianismo, donde se despega la doctrina de las ideologías y posturas políticas, cada uno puede ser cristiano y liberal, demócrata o socialista. Hoy vivimos en la etapa de la cristianía, donde así como el cristianismo, la doctrina se divorcia de la cultura y la política, hoy la vivencia espiritual se divorcia de la doctrina. La cosa en sí es inefable, inasible e imposible. Paniker
es un criptokantiano. Si buscamos el querigma del texto bíblico sin doctrinas, iremos al texto a encontrar nuestros preconceptos. Entonces ya no es otro, sino yo la verdad, y mi concepto, su testimonio. La reacción antiintelectualista y antifilosófica de los pentecostales se dio en parte justificadamente porque todas las filosofías que usan los liberales tienen poco o nada que ver con el mensaje bíblico. Proponemos otra filosofía. Después de Freud y el estructuralismo, claro que no podemos aceptar que cada obra se agota en las intenciones de su autor, ya que éste se vio entrecruzado por miles de tramas que él mismo no descifra. Esto no puede generar, no obstante, la muerte del autor, como señala Foucault. La obra que tenía el deber de traer la inmortalidad recibe ahora el derecho de matar, de ser asesina de su autor. ¿Qué es un autor? Esta lectura críptica que parecería señalar que el autor escribió desde su inconsciente y que solo ha sublimado en letras sus pulsiones y deseos, cifrando en lenguaje su inconsciente, nos coloca en un escepticismo nihilista que hace imposible tener reglas hermenéuticas objetivas. De esto deben los lacanianos y los Foucaultianos cuando buscan formas discursivas. Foucault, en ¿Qué es un autor? O significado epocal, o precomprensión existencial, como la llama Bátimo en Ética de la Interpretación. Toma Freud para suponer que el autor no estaba consciente de sus tramas y dispositivos. Por tal motivo, encontrar el trasfondo patológico de los mismos desde la estructural epocal y las formas discursivas que lo determinaron y las que su mismo texto configuró con fenómenos recursivos donde el efecto causa la causa, es desentrañar lo hondo del texto. Aunque parezca familiar, esta postura extrema no es familiar a la de Dilthey. Bien, Edna, vamos a explicar ahí un poquito, porque si no se hace densa la cosa y vamos a ir explicando, ¿no es cierto? Bien, para estos autores hay dos posturas, los liberales, ¿no es cierto? La teología liberal dice, o la razón es una diosa en la cual se funda en la razón el sentido del texto, es el cogito cartesiano, o la razón es débil y no puede descubrir el sentido de la obra. Entonces el sentido de la obra está dada a la literatura, a la creatividad artística a la hora de leer el texto, ¿no? Lo que en Derrida es la deconstrucción del texto, es decir, librarlo al texto del logocentrismo, del sentido puro, del sentido unívoco que tiene el texto, y librarlo al texto del logofonocentrismo, de esa idea de que el texto es una expresión de un modo de hablar de la cultura, tucú, digamos, ¿no? Entonces, el texto queda como liberado a su propia suerte, como que nosotros para emanciparnos tenemos que emanciparnos en el texto, ¿cómo? Rompiendo la autoridad del autor. Rompiendo la autoridad del autor es que el hombre se libera psicológicamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rompemos con la intención del autor, nos liberamos del autor como amo y dejamos de ser esclavos. Entonces viene Susan Sontag y dice, la tarea del hermeneuta no es interpretar el texto, sino transformarlo. ¿A qué les hace acordar esa frase? La intención del hermeneuta, la misión del hermeneuta, no es interpretar al texto, sino transformarlo. A Marx. A la tesis 11 de Feuerbach, de Marx, ¿no es cierto? La tesis 11, ¿no? No hay que interpretar el mundo, hay que transformarlo. Susan Sontag dice, no hay que interpretar el texto, hay que transformarlo. Bueno, Martín, ¿vos querías leer, querido? Así, descansa un rato, Edna. Así es, no importa si tengo la cámara apagada, ¿verdad? No importa, no importa. Ok. Nos ubicamos contra la corriente estructuralista y a otras escuelas lingüísticas como la de Ricard, hermenéutica del texto, que sostienen que el texto tiene vida propia y se independiza del autor, del lector.
No cedemos ante la posibilidad de la comprensión de un texto, sino errores, no sin errores, no sin esfuerzo y dedicación. Pero es posible comprender la mente del autor. Fue él quien, inspirado, escribió. No extraña que en esos círculos la inspiración del autor no sea una consideración de peso, sino es simplemente ignorada. Si en algo consideran la inspiración, es solo en referencia al texto mismo. Más allá, pues, de los textos de los filósofos, la tesis de la continuidad entre Nietzsche y Heidegger se apoya en nuestra precomprensión del significado que tiene nuestra experiencia histórica en la época actual. La precomprensión epocal, donde cargamos del sentido de la época a los textos sin poder evitarlo, es una sutil manera de evitar el esfuerzo de la hermenéutica. Como tal es salirse de uno mismo. El diálogo es apertura y para dialogar con un texto debemos abrirnos al texto, dejarnos romper. En su obra sobre hermenéutica, Schleiermacher, no me sé muy bien, Schleiermacher mantiene posturas típicamente liberales. Niega la doctrina de la inspiración de la Biblia, así como la validez permanente del Antiguo Testamento. Y aunque acepta la integridad sustancial de la Escritura, destaca excesivamente la distinción entre partes esenciales y partes no esenciales. La Biblia debe ser interpretada como cualquier otro libro siguiendo los principios de la ciencia crítica. Y la interpretación solo alcanza un grado de madurez cuando se trasciende el plano del mero significado de las palabras para llegar a su significación, es decir, a su valor de aplicación para el lector de cualquier época o lugar. El método gramático histórico es insuficiente para llegar a la profundidad de un texto, la cual únicamente se alcanza mediante la interpretación técnica o psicológica. En oposición a G.A. Ernesti, que atinadamente había sostenido la existencia de un solo significado en las palabras, Schleiermacher afirma que toda palabra tiene una esfera general de significado que no se limita a la propia palabra, sino que es determinada por el valor general del lenguaje y por la herencia común al autor y a su lector. De este modo, se abría el camino a interpretaciones de un texto que no necesariamente coinciden con el pensamiento de quien lo escribió. Schleiermacher es una bisagra, puesto que en él encuentran los liberales y conservadores varios puntos de confluencia. Esto queda claro, por ejemplo, con el método adivinatorio de Schleiermacher. El método adivinatorio se define como intuición inmediata. Es aquel que busca comprender inmediatamente lo individual. En cuanto que uno se transforma inmediatamente en el otro, una especie de luz que ilumina el sentido y se caracteriza por su captación inmediata, solo posible entre espíritus afines a partir de un sentimiento vivo. Cuando no entiende con medios gramaticales o técnicos lo que quería decir el autor, hay que tratar de adivinar lo que ha querido decir. Detrás de lo escrito o de la palabra, siempre hay algo pensado, que es lo que se manifiesta en las palabras. Es un modo de proceder subjetivo en el que se da una comunidad
entre lo que se tiene y lo que todavía se oculta. Esto implica que no hay reglas universales, puesto que no hay una relación de carácter universal entre el pensamiento del autor y la expresión. Por eso, al ser esa relación única, es necesaria la adivinación y esta se puede aplicar tanto a lo gramatical como a lo psicológico. Pero este procedimiento psicologista, fundamental de la comprensión, debe ser completado por la comparación. Para que la comprensión sea lo más segura posible, la adivinación mantiene su seguridad mediante la comparación confirmada. De lo contrario, podríamos entrar en el mundo de lo fantástico. Esta comparación recoge el rigor de la exégesis antigua y el sensus literalis de la Reforma. Lo subjetivo de la construcción adivinatoria, la comprensión, debe ser cotejado y corregido por la experiencia objetiva de la interpretación. La hermenéutica funda la exégesis, pero no es más importante que ella. Bien, Por eso. querido, no, bien, hasta ahí. Vamos a Ok. explicar un poco, gracias Martín. Nosotros tenemos el método que sería hipotético deductivo. El lector crea una hipótesis con una intuición, adivina lo que el lector pudo haber querido decir con ese texto y luego va a contrastar en el resto de la obra si esa hipótesis se sostiene o se cae, ¿no? Ese es el método hipotético deductivo o adivinatorio de Schleiermacher, que es llevar a la hermenéutica el método de la ciencia. Básicamente es eso, digamos, ¿no? Bueno, no vamos a leer lo de Schleiermacher, porque esto ya más o menos está quedando, y no es lo central. Vamos a la página 90, a pedirle a Néstor que siga por favor leyendo, después volvemos a Edna un poquito, y después a Martín. Página 90, al caer la metafísica de la naturaleza como cosa en sí, El ¿estás, micrófono, Néstor? Néstor. En mute. El micrófono. Ok, sí. Estaba leyendo y tenía el micrófono apagado. Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de que Néstor comience? A ver, si la pregunta es concisa y con respecto al tema, y es Absoluta, solo pregunta, sí. absolutamente. Es para ver si nos podía explicar la diferencia precisa entre exégesis e eigesis. Exégesis es sacarle al texto su sentido. Eisegesis es ponerle al texto sentido que no tiene. Ya, gracias. Perfecto. Vamos, Néstor. Al caer la metafísica de la naturaleza como cosa en sí y derivarse la comprensión como puro aparecer del fenómeno, la comprensión cada vez se encierra más en el sujeto, queda recluida o a su sentido romántico o a su sentido puramente analítico. En particular, Derrida reprocha al Heidegger tardío que no haya roto realmente con el logocentrismo de la metafísica. Al preguntar por la esencia de la verdad o por el sentido del ser, Heidegger sigue hablando, según Derrida, el lenguaje de la metafísica que considera el sentido, por así decirlo, como algo que está ahí y que es preciso encontrar. Nietzsche considera Derrida es más radical. Su concepto de interpretación no significa la búsqueda de un sentido preexistente, sino el hecho de poner el sentido al servicio de la voluntad de poder. Mallarmé y Riquet dicen que una vez escrito, no habla el autor sino el texto, hermenéutica del texto. Para la escuela de Alejandría, Hugo de San Víctor, Foucault, Barthes, Gadamer, Rorty, Bátimo, Merleau-Ponty y Lacan sostienen que la carga del sentido se encuentra en el lector, intentio lectoris.
Para la mayoría de los filósofos hasta el siglo XVI, pasando en cierto sentido por Ludwig Capelli, Richard Simon, Lutero, Calvino, Wesley, Schleiermacher y muchos aún hoy, incluso Humberto Eco, al sentido de la obra lo da el autor en la obra, intentio autoris. Aunque podamos comprender desde el texto la mente de una época, lo hacemos desde el autor y no a pesar de él. El texto es la estructura formal del lenguaje. Es la proyección lingüística de las ideas. Aceptar que un ser humano ha proyectado puros significantes que no tienen cosa en sí, sino que son un devenir dinámico del deseo, es aceptar que el inconsciente está cifrado solo como lenguaje y con el fantasma que hace imposible la comunicación, renunciamos a la hermenéutica como tal. Tenemos entonces que Lacan define al inconsciente como un sistema de significantes, en el cual el interés no gira alrededor de los mensajes, sino sobre la forma como estos circulan. Es decir, la forma como los significantes circulan dentro de un conjunto en el cual cada persona responde con una señal simbólica y toma un lugar determinado con relación a la señal que se ha enunciado. Todo podría explicarse diciendo que ya la importancia no está cifrada en las cosas como tales, sino más bien en el lugar que ellas ocupan. El nexo del significante al significado tiene mucha menos importancia que la organización misma de los significantes entre sí. Al final, el lenguaje termina siendo más objetivable que la conciencia. La herida del narcisismo del cogito ha llegado a negar el cogito. En la intentio lectoris, las tramas del inconsciente que proyecta y traslada involuntariamente significantes han hecho que el autor no sea consciente ni libre a la hora de volcar el significado último de sus ideas en el texto. En el fondo, el autor ha ocultado en clave lingüística otra trama inconsciente que, según las versiones posmodernas, pueden ser la voluntad de poder, la lucha de clases, las pulsiones de muerte o el goce. De este mecanismo de comprensión beben tanto la intentio lectoris como la hermenéutica del texto. La primera, porque el lector es el que, descubriendo el universo del discurso del autor, le pone significado al texto. O en la segunda, porque ese entramado de redes simbólicas del autor que lo aprisionan determinándolo, está volcado como trama textual y por eso el texto tiene vida propia. Por tanto, la hermenéutica del texto es también intentio lectoris. La hermenéutica filosófica del siglo XX en gran manera no es más que la urbanización de Heidegger, Marx, Nietzsche, Lacan y Freud, en la sospecha de que los autores están entramados en el lenguaje. Ese es el giro lingüístico desde el cual se fundamenta una inégésis o eisegesis del texto. Palabras que aluden a colocarle al texto significados culturales, epocales o subjetivos, en vez de realizar exégesis, que consiste en desentrañar significados del texto. Por eso, si colocamos a los filósofos de la sospecha como regla positiva para interpretar las escrituras, en lugar de desmitologizar, estaríamos remitologizando la Biblia. En Paul Ricoeur,
la desmitificación es una recapitulación de la crítica externa, es decir, la crítica de un sistema bajo las reglas de otro sistema externo. En este sentido, le son útiles a Ricoeur, Marx, Freud y Nietzsche, filósofos de la sospecha que, cree Ricoeur, lo llevarán a una segunda fase de crítica de la religión a través de la fe. A esto le llama desmitologización, siguiendo a Bultmann. Según Ricoeur, Perdón, Néstor, vamos a explicar ahí un poquito, ¿no? La muerte del autor, ¿no les parece, en términos hermenéuticos, el sentido del poeta arrebatado que no es consciente de lo que dice? ¿No les parece que el genio del autor está recuperando el epinomis de Platón que trabajamos la clase pasada? ¿Sí? O sea, o el autor es un verdadero profeta y no es consciente de lo que dice, o es consciente de lo que dice y no es un verdadero profeta. Esto es muy interesante, entender cómo se va recuperando el inconsciencialismo en la filosofía moderna. Por otro lado, acá aparece la remitologización, o sea, en definitiva, si yo le doy la diestra a Marx, a Freud y a Nietzsche como develadores correctos de la cultura, ¿no estoy cayendo en el mito moderno? ¿No estoy colocando a estos autores como regla positiva para interpretar la Biblia? Bueno, son preguntas, ¿no? Edna, ¿querés continuar leyendo, por favor? Sí. Página 93. A ver, no. Según Ricoeur. Sí, no, ¿verdad? página 92. Según ¿No? Ricoeur. Sí. Según Ricoeur, cada texto debe ser analizado sospechando que pueden tramar en sus hiponoias o significados profundos, morales que fundan tramas de la voluntad de poder, legitimaciones ideológicas de dominación o intereses de clases sociales, de intereses inconscientes proyectados, de malestares culturales, etc. El texto nunca es tan transparente y sincero como parece. Los apóstoles pudieron haber disfrazado intereses particulares detrás del querigma de Jesús o de su predicación oral auténtica. Por tanto, el Nuevo Testamento vendría a ser algo así como la maraña que tramaron los hagiógrafos y arropándola con un horizonte mental griego que enmascara y mitologiza el testimonio puro y existencial de Jesús. La desmitificación es esta sospecha con la que nos acercaríamos a la Biblia, piensa Ricoeur. La conciencia, en lugar de transparentarse a sí misma, se oculta a la vez que se manifiesta. Harnack en el siglo pasado puso en tela de juicio la posible conmutación del texto evangélico por la cultura helénica. El espacio para creer, dice Ricoeur, es la interpretación del significado de la locura de la cruz que tiene para cada época y cultura. Nos invita Ricoeur a interpretar el Nuevo Testamento a la luz de la vida. Allí encontraremos los medios para leer el texto, las cargas significativas. No podríamos, opinan, acercarnos al texto a encontrar en él su horizonte de comprensión, ya que Heidegger propuso en su círculo hermenéutico que no puedo acercarme a un texto si antes no sé lo que el texto dice, pero no puedo saber lo que el texto me dice si no me acerco a él. Por tanto, solo habiendo recogido de la cultura moderna la carga significativa, podremos acercarnos al texto a encontrar en él los fundamentos de la existencia propios de nuestra experiencia epocal. Vale decir, la comprensión se regula a sí misma mediante el woraufhin, o sea, el hacia dónde. Esta búsqueda kierkegaardiana de ser contemporáneos de Cristo, donde Kierkegaard renuncia al hombre moderno, Ricoeur renuncia al texto bíblico, colocando a las certezas de la filosofía moderna como reglas positivas para interpretar la Biblia. Nosotros, hombres modernos, tenemos hoy una cierta seguridad acerca de lo físico,
lo histórico, de aquello que es verdadero y de lo que es falso, de aquello que se puede creer y lo que no se puede creer. Spinoza ya habrá decretado que todo acto que rompa las reglas de la naturaleza, como los milagros, deben ser interpretados metafóricamente. La ciencia le dijo a la Biblia cuáles deben ser sus formas de transmitir la palabra de Dios. Lo creíble o lo increíble tendrá carácter normativo. Bien, Edna, muy bien, gracias. Acá tenemos, ven, no sé si se dan cuenta que acá entonces la historia, la época actual, tiene carácter normativo. Es decir, solamente puede ser válida una interpretación que sea consonante con los prejuicios de nuestra época. O sea, que es imposible ser cristiano sin ser progresista, porque es imposible ir a la Biblia para comprender en la Biblia algo que vaya en contra de la época actual. Ahora yo les quiero enseñar algo. Si quiere, Jorge, podemos salir ya del texto. Ya nos vamos a quedar simplemente con nuestra imagen. Tengo una pregunta, profe. Sí, ya yo termino de desarrollar y me hacen todas las preguntas que quieran. Bueno, ¿sí? bueno, ok. O sea, se me perturba el orden. Muchas iglesias protestantes, con el fin de ganar más gente, de llegar al mundo, hicieron este razonamiento. Nosotros tenemos que ser más contemplativos con el mundo, más contemplativos con las necesidades y las prerrogativas de la época actual. Tenemos que ser más sensibles a las nuevas búsquedas. Y si nosotros nos sensibilizamos, si nosotros nos abrimos a la modernidad, nos abrimos a las nuevas inquietudes, a los nuevos sujetos sociales, a las nuevas identidades, a las nuevas subjetividades, vamos a ganar mucha gente para nosotros. ¿Y saben qué es lo que está pasando con esas iglesias? La metodista, la luterana, la presbiteriana, la anglicana, el Ejército de Salvación. ¿Saben qué es lo que está pasando con esas iglesias? Se están muriendo. ¿Y saben por qué? Porque uno no va a la iglesia a buscar que en la iglesia te digan lo mismo que te dice el mundo. ¿Yo para qué quiero meterme en una iglesia? Para que en la iglesia me digan algo que es distinto a lo que me dice el mundo. Si yo voy a meterme en la iglesia para que en la iglesia me den lo que me da el mundo, no tiene sentido que vaya a la iglesia. O sea, si la iglesia no es profética, si no denuncia el pecado de la época, si no denuncia las tramas de la cultura, las tramas pecaminosas de la cultura, entonces no podemos superarla a la época. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Siguiendo, nosotros en otro tiempo vivíamos en la carne, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, seguir la voluntad de Satanás es seguir la corriente de este mundo. Y es lo que quieren hacer estas iglesias. Para ganar al mundo, se transforman al mundo. Y están perdiendo al mundo, porque el mundo no busca en la iglesia al mundo. Cuando alguien se mete en la iglesia, cuando alguien entra a la iglesia, busca un mensaje profético, un mensaje de salvación que sea a contracultura de la época actual. O sea, la época actual no puede ser el horizonte que tenga sus prerrogativas y que le dicte a la Biblia aquello que la Biblia debe decir o lo que la Biblia no debe decir. Bueno, aceptamos algunas preguntas y después les voy a desarrollar el método para desarrollar una tesis verdaderamente aceptable a los ojos de la filosofía clásica y del pensamiento cristiano. ¿Alguien quería hacer una pregunta? A ver. Yo. A ver, no sé si voy a desarrollar muy bien mi pregunta. Pero bueno, vamos a ver. Cuando Marx y Nietzsche y estos autores modernos hablan de la sospecha, leí ahí cuando veníamos leyendo, supondrían estos lectores, en base a las influencias sociales que tenía la iglesia, que ellos crearon este mito como que la iglesia necesita
sus seguidores, a ver, espérame, que me fui un poco, que es esta estructura que controla al pueblo. ¿Sí me entendí bien o...? No he llegado a entender. Si querés, hagamos una cosa. Dejemos espacio para otras preguntas. Vos tratás de racionalizarla, entenderla la pregunta, masticala, y al final, ya cuando terminemos el encuentro, ya lanzás la pregunta bien masticada. ¿Vale? Okay. Dale, dale. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno. Yo también. Vale. ¿Cuál? Primero dijo... Votaron. Adelante, primero las damas. Ay, qué amable. Sí, bueno, yo quisiera que me aclararas, porque yo escucho toda esta lectura y entonces veo una intención de interpretar a la Biblia desde, como si se le considerara por una parte como un texto filosófico o como un texto literario o como un texto científico, y en base a eso se quisiera hacer toda esta interpretación. Si a mí me dicen que vamos a interpretarla a manera de parábolas, como el propio Jesucristo, bueno, podría entenderlo, pero si me hablan de interpretarlos desde estos sentidos, como si fueran textos filosóficos o literarios o científicos, eso me crea conflicto porque no encaja en ninguno de estos apartados. Entonces ahí como que no hago la conexión, me pierdo. Bueno, totalmente. Bueno, esa es la crítica que se le hace a Schleiermacher. Es decir, Schleiermacher dice, hay reglas hermenéuticas para todo texto, ¿no? Porque antes de Schleiermacher, la hermenéutica era hermenéutica de textos doméricos, hermenéutica de textos literarios clásicos, hermenéutica de textos jurídicos, hermenéutica de textos bíblicos, hermenéutica de textos musicales. En cambio, Schleiermacher dice, hay un modo de crear un método que descifre todo texto, sin importar el género literario, y a eso le llama la desregionalización, es decir, ya la hermenéutica no está ligada a una región literaria, sino que se descubre un método universal, y la Biblia, a pesar de ser palabra de Dios, es un texto más, y hay reglas que pertenecen a todo texto, y eso es lo que quiso hacer Schleiermacher. Evidentemente, eso terminó en que la Biblia es un texto más, ¿no es cierto? Y tenés razón, en ese sentido cabe la denuncia que vos hacés, Edna, y es muy pertinente. Así que bien la pregunta, bien el aporte. Bueno, caballero. Gracias. Mi pregunta la puse ahí en el chat. Me impresionó, me impactó, me llamó la atención lo que dijiste de las iglesias que están tratando de adaptarse al mundo. Y me preguntaba cuáles iglesias lo están haciendo bien en ese sentido. O sea, no se están tratando de adaptar al mundo, sino que están manteniendo sus principios o sus tesis, pues. Bueno, en general las iglesias reformadas son las más firmes en cuanto a la doctrina de la Biblia, ¿no es cierto? Porque son iglesias muy, de alguna manera, dogmáticas, en el sentido bueno de la palabra dogma, iglesias muy doctrinarias, que no renuncian a la doctrina bíblica, son iglesias confesionales, ¿no es cierto? Entonces, tienen ese estandarte que es fijo, es como un mástil del cual no se van. Y bueno, ahí tenés a C.S. Sproul, a John Piper, a Paul Washer, a Néstor Míguez, Miguel Núñez, Néstor Míguez no, ese no. Bueno, hay muchos predicadores que están manteniendo, digamos, ese estandarte doctrinario. Y bueno, la parte doctrinaria de la Iglesia Católica también. No se disuelven las prerrogativas del mundo, ¿no es cierto? Aunque cierta interpretación del Concilio Vaticano II es una especie de ceder ante el mundo, ¿no? Cierta interpretación del Concilio Vaticano II. Pero sí, digamos que hay autores que lo hacen bien. A mí me gusta mucho Paul Washer, ¿no? Un pastor que realmente
tiene prédicas así muy proféticas para el mundo de hoy. Bueno, ¿alguna pregunta más? Jonathan, quería hacerte una pregunta. Vale. Mira, cuando estabas explicando este tema de la interpretación que uno encuentra en el texto y tiene una idea de por dónde va, y luego hace un análisis de los textos siguientes para ver si se confirma lo que uno está suponiendo. Maher, sí. Yo te pregunto, a mí me ha pasado muchas veces en mi estudio bíblico eso, pero por otra parte escuché el concepto de sesgo de confirmación, que Claro. lo entendí con una connotación media, que te guía, pues, la palabra sesgo, ¿no? Que te guía al error. Entonces, ¿cómo podría diferenciar entre esta manera de confirmar, digamos, de manera científica, como lo escuchaba, y de diferenciar eso con el sesgo de confirmación? Bueno, la confirmación, ¿no es cierto?, se da en el método de Schleiermacher con la comparación exegética, filológica, es decir, hay un método muy riguroso para falsear tu intuición en Schleiermacher, no es simplemente ir al texto y confirmar tu intuición, sino que tenés que pasar por la filología, por la lingüística, por la hermenéutica, por la exégesis, por la crítica histórica, por la crítica genética, ¿no es cierto? Es decir, no es fácil entender el método de Schleiermacher como subjetivista, porque tiene muchos criterios muy rigurosos de la ciencia filológica y literaria. Y a partir de eso, a mí me gustaría desarrollarles el método que yo uso para investigar, que es un regalo que les doy porque nunca he hablado de mi método, nunca he hablado de mi forma de hacer interpretaciones y de mi método para hacer investigaciones. ¿Les gustaría que les desarrolle el método, teniendo en cuenta todo lo que vimos? Claro. Sí, claro. Sí, No estamos conformes con estos métodos. claro que sí, claro que sí. Mi método tiene un nombre, se llama histórico, genético, crítico, especulativo. Histórico, genético, crítico, especulativo. Lo primero que hago yo es entender el contexto del autor, por ejemplo, Aristóteles, entender el contexto de la época, entender la formación que tuvo Aristóteles, con quién él ha estudiado, de quiénes él ha aprendido, contra quiénes se le escribía, quiénes eran los interlocutores de Aristóteles, quiénes fueron su influencia, dónde ha estudiado, cómo era su cultura en esa época, cuáles eran los temas que se tocaban en la época, ¿no es cierto? Después viene el método genético. Ahí nosotros tratamos de hacer una génesis de los conceptos. Cada concepto que aparece en la metafísica, cómo se iba utilizando, cómo han utilizado esos conceptos los distintos autores anteriores a Aristóteles. Por ejemplo, el concepto de arjé, cómo aparece en Heráclito, cómo aparece en Anaxímenes, cómo aparece en Anaxágoras, el concepto de arjé, y hacer una genética, hacer una especie de genealogía para ver cómo fue evolucionando el concepto hasta llegar a Aristóteles, ¿no? Y así ir trabajando cada concepto, cada sistema, cada forma, cada método de hacer filosofía, ¿no es cierto? Cómo fue evolucionando hasta Aristóteles, ir historiando el concepto. Entonces tenemos, la historia es el contexto de Aristóteles, la genética es la evolución de los conceptos. ¿Ven cómo la parte histórica y genética es la parte más objetiva de la investigación? Después tenemos la parte crítica. En esa parte crítica yo voy a poner en consideración, voy a juzgar a Aristóteles para ver si es coherente, si es consecuente con lo que ha dicho, si la obra, la metafísica es íntegra, si no es íntegra, en qué sentido la metafísica es contraria al perihermeneias, al órgano, si es consecuente. Lo voy a poner en crítica, voy a cuestionar si Aristóteles realmente ha podido resolver los problemas que se propuso o cae en una aporía, es decir, lo pongo en crítica. Yo después de haber hecho el análisis científico voy a criticar a Aristóteles
para ver si Aristóteles se cae o se sostiene en su interpretación y en su coherencia sistemática de la obra. Y al último, la parte especulativa, donde ya me pongo en juego en mi subjetividad, y ya no pienso en Aristóteles, sino desde Aristóteles. Y desde Aristóteles yo puedo pensar la modernidad y darme cuenta que Aristóteles ha caído en el olvido del ser, en el esencialismo, y que eso dio lugar a la metafísica imagen del mundo, etcétera, ¿no es cierto? Es como yo me pongo en juego en mi subjetividad a partir de la obra de Aristóteles. Esa es la parte especulativa. Entonces, histórica, genética, crítica, especulativa. Está la subjetividad montada sobre la objetividad. Está la especulación montada sobre la ciencia. Así que bueno, obviamente que este es mi método explicado muy, muy, muy breve y escuetamente, ¿no? Pero es un método que a mí me sirve siempre para estudiar. Cristóbal, ¿querías aportar algo, querido? Sí, profe. Bien, Vale. me quedé pensando un poco en su... Sí, porque yo desde que empezó la lectura, bueno, yo le puse la pregunta en el chat de, bueno, ¿cuál es su método? Y de los diferentes que hay, bueno, ¿cuál sería el mejor? Entonces, entendiendo la hermenéutica como metodología, para complementar, sería hacer un poco lo que hace Erving Goffman en los marcos de referencia, que entra mucho en el asunto de la subjetividad, pero ya se hace explícita nuestra posición en el texto. O sea, sí llego con unos prejuicios, sí llego con un conocimiento, sí llego con una intención, pero muchas veces esto en el mismo texto no se hace del todo visible, y eso ahí empieza el otro concepto, que es el del sesgo, ¿no? Con Bourdieu, ¿no? El sesgo que uno tiene precisamente también al interpretar o al tratar de dar cuenta de algo. Y el siguiente sería igual la postura psicológica que uno también tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta más Bakhtin en el asunto dialógico. O sea, sí, el diálogo que uno tiene con el autor, con el contexto propio del libro, de la época, pero también uno va al mismo tiempo interactuando con uno mismo y dándole ciertos sentidos o retomando y dando ciertos significados ya más indexales, ¿no? Porque cuando uno está leyendo, o sea, es pura indexación, o sea, no es que yo ya llegue y diga, bueno, la casa pues es tal cosa, ¿no? Que es precisamente cuando uno hace intento de lectores de dar o hacer a un lado todo el contexto y todo lo que uno trae previo al hacer hermenéutica, ¿no? Por eso es complicado al hablar de lo que uno entiende, porque se ponen en juego todas estas circunstancias, todas estas situaciones lingüísticas, contextuales, históricas, las mías propias, porque ahí al final del día tiene mucho que ver. Y yo, para complementar lo que está diciendo, lo que quiero decir de forma muy llana es también hacer explícita la psicología propia de la persona, ¿no? Para no hablar de sujeto, que uno pone en juego al leer todas estas circunstancias, ¿no? Mi indexación del lenguaje, cómo yo lo entiendo, cómo yo también leo, yo cómo dialogo conmigo mismo, o sea, porque también es un asunto bien loco cuando uno lee, ¿no? Porque no solamente estoy leyendo al autor, ¿no? Que es un tipo de hace 2000 o 1000 años, o poco más de tiempo, sino también estoy dialogando conmigo mismo y estoy en este diálogo entre estas tres dualidades. Quedó clara tu postura, sí. Profesor, este método propio que mencionas, ¿también partes de él para aproximarte a la Biblia? Sí. Voy a responderle a Cristóbal. Vos estás diciendo que... Solo, disculpe ahí. Perdón. Se escucha bajo, profe. Sí, como que sí, se escucha... Como que se escucha muy bajo. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora bien. Bueno, a ver, uno no es que va cargado, es cierto que uno va cargado de subjetividad al texto, pero cuando uno hace el trabajo histórico y genético bien hecho, la subjetividad desaparece. Porque a mí ya no me está importando lo que para mí es el hombre, sino lo que significa el hombre en la obra de Aristóteles. A ver, vamos a suponer,
Yo quiero conocer el concepto de entendimiento agente, de nous poietikos, en el libro de Ánima de Aristóteles. Yo para eso tengo que hacer un estudio profundo de toda la obra del de Ánima de Aristóteles. Y tengo que estudiar el concepto en la evolución de Aristóteles, entender que primero tengo que leer el protréptico, después tengo que leer la física, después tengo que leer la ética, después tengo que leer la metafísica, después tengo que leer el de Ánima, y ahí yo voy a ir entendiendo cómo fue evolucionando el concepto de nous poietikos en Aristóteles. Una vez que yo entiendo eso, hago lo genético con otras obras, y digo, a ver, ¿cómo han tratado este concepto otros autores anteriores a Aristóteles, y con quiénes ha interactuado Aristóteles? En el contexto de la Academia de Platón, ¿cómo se entendía el nous poietikos? ¿Aparecía o no aparecía? Hay conceptos que eran parecidos a ese y que fueron como los precursores de ese concepto. Aristóteles, ¿con quiénes dialogó? ¿A quiénes estaba enfrentando cuando desarrolló esa teoría? Cuando uno hace el estudio serio y científico, la subjetividad aparece, porque ya la subjetividad desaparece, porque a mí ya no me importa qué es el nous poietikos para mí. Estoy haciendo un trabajo científico, leyendo la obra. Aquellos que sostienen que el lector tiene su subjetividad, en general no se toman el trabajo científico de estudiar la obra de esa manera. No, profesor, pero bueno, porque para usted el nous poietikos es una cosa, y para Berti es otra, y para Volpi es otra, y ahí lo que sucede es que, bueno, que las técnicas de interpretación, que las técnicas de análisis van cambiando. Es decir, no todos hemos leído todas las obras de Aristóteles, no todos hemos utilizado las mismas herramientas conceptuales. Por eso, más que la subjetividad en el sentido de la precomprensión, tiene que ver con las técnicas de trabajo. Pero en general, los aristotélicos en los temas centrales estamos más o menos de acuerdo. Estamos más o menos de acuerdo. Es decir, hay un consenso general con respecto a las obras de Aristóteles. Es decir, si viene uno y dice, no, es que mi subjetividad me dice que Aristóteles es relativista, bueno, no va a ser leído por nadie, porque en el consenso que tenemos los aristotélicos no cabe la posibilidad de que él sea un relativista. Entonces, de alguna manera hay una demarcación que pone límites, y la subjetividad va desapareciendo. O sea, la subjetividad y el trabajo científico son inversamente proporcionales. Mientras más sentamos el trasero en la mesa y nos ponemos a leer el griego, y a leer una obra, y a leer la otra obra, y más investigar el contexto de Aristóteles, la genética de los conceptos, y más va desapareciendo la subjetividad. ¿Se entiende? O sea, la subjetividad y el trabajo científico son inversamente proporcionales. Mientras más trabajo yo le invierto al texto, menos prejuicios tengo con respecto al texto. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera nunca nos tenemos que refugiar. Yo estaba tomándome ese examen en la universidad el otro día, y la profesora de Antigua dice al alumno, bueno, ¿qué dice la República de Platón? Y el alumno se puso a hablar del amor, de la libertad. Y yo le digo, pero muchachito, en la República de Platón el tema central es la justicia, no tiene nada que ver la libertad ni el amor. En todo caso, el tema del amor es el banquete. Y dice la profesora, no, pero déjalo que se exprese. Le digo, pero si ella no tiene que expresar, él no tiene que expresarse, él no vino acá a la universidad a expresarse. Él viene a comprender lo que dice Platón. Y si no está diciendo lo que dice Platón, tiene que desaprobar. No seas dogmático, Jonathan, no seas totalitario, deja que se exprese. Bueno, no. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Hola. Sí, querida. Discúlpame, lo que dice el profe tiene mucho que ver con el constructivismo pedagógico de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido. Yo estoy muy al tanto de eso porque soy docente, y por supuesto se empieza a construir como un alumno en donde la jerarquía se invierte, ¿no? O sea, el alumno tiene todo el poder absoluto, lo digo porque en el aula es así, y el docente no tiene ningún poder, ¿sí? No solo que no se iguala, sino que se invierte, inclusive es todo el capricho del alumno, lo que el alumno, o sea, si el alumno dice que el banquete lo escribió Sócrates y no Platón, bueno,
hay que respetarlo. O sea, lo digo porque eso se viene gestando hace 50, 60 años con Paulo Freire. Eso es lo que quería aportar. Un comentario que me gustaría De hacer. hecho, es interesante. En el ámbito de la educación, o sea, todo esto que estamos diciendo se puede hacer una transposición didáctica en el ámbito de la pedagogía. O sea, todo esto se llevó al aula. La lucha de clases, por ejemplo, se llevó al aula, ¿sí? Entonces hay como todo un desarrollo también ahí que se puede hacer, pero a nivel pedagógico. Y bueno, con eso han destruido las generaciones, ¿no? Los pibes ahora ya ni siquiera dicen que quieren salvar al mundo y no saben si son hombre o mujer, ¿viste? Pero totalmente. ¿Escuchan mi audio? ¿Me escuchan a mí? Sí, pero bajito. Ya lo escuchamos, profe. Ahí va. Me gustaría hacer un aporte. La teoría de Freire... Un poquito se oye, un poquito. Muy a la distancia. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? A ver, Ahora, ahora me escuchan mejor. Ahí está. Traten de silenciar su micrófono, así me escuchan un poquito más. Bueno, lo que desarrolla Freire, que Anabel tiene toda la razón del mundo, él dice, yo le hago una crítica a la teoría bancaria. La teoría bancaria de la educación supone que el docente tiene un depósito de saber académico y científico que deposita... Escucha abajo, Jonathan. Como pasivamente. ¿No me escuchan nada? Ahí está. Bueno, o sea, la teoría bancaria que critica Freire dice que el docente es activo y que el alumno es pasivo, que lo único que hace el alumno es recibir el depósito de ciencia que ejerce el docente. Bueno, en realidad la postura clásica nunca dijo que el alumno era pasivo. De hecho, la palabra alumno no significa el que no tiene luz, como dice Freire y tantos otros. Alumno viene de alo, que es el que se está alimentando, y ahí viene la palabra alimentarse, el que está comiendo. Y para comer uno tiene que estar activamente comiendo, es decir, tiene que estar asimilando el conocimiento. Y Freire dice, nadie enseña a nadie. Como diciendo, bueno, no hay autoridad, hay que romper con ese autoritarismo de que el docente sabe y el alumno no sabe. Nadie enseña a nadie, dice Freire. Entonces Anabela tiene toda la razón del mundo, digamos, que tiene que ver con este giro a la inmanencia, es decir, en el fondo, como no hay verdad, como no hay una verdad absoluta, entonces, bueno, que cada alumno se exprese, que manifieste su subjetividad. Y bueno, para vos Platón dirá esta cosa, para él, como él tiene otra subjetividad, Platón dirá otra cosa, y déjalo que se exprese. Cada uno tiene derecho a expresarse como quiera, no hay verdad, no hay que ser dogmático, no hay que decir, no, eso no dice Platón, eso es de los dogmáticos, totalitarios. Tenés que ser libre, tenés que dejar en libertad al alumno para que lea en libertad. Bueno, si esto triunfa en la medicina, vamos a empezar a tener problemas, porque claramente la subjetividad no resuelve la verdad, ¿no es cierto? Es justamente abriéndose al rigor del texto y de las cosas, es donde se recupera la subjetividad como apertura al mundo. Pero bueno, no, yo comparto con Anabel totalmente su crítica. ¿Puedo decir 10 segunditos? ¿10 segunditos, algo más? Sí. En la medicina, cuando yo hice la investigación de adoctrinamiento marxista en la UBA, también hice relevamiento en medicina de la UBA. Entonces me metí adentro toda la historia, ¿sí? Y hay un libro que ellos leen, que es posmodernismo puro, ¿sí? En donde se hace una crítica de la, bueno, en este sentido de lo que decís, de la destrucción de la autoridad, de la tradición, pero aplicado en el ámbito de la medicina. O sea, todos esos elementos, pero que envuelvan a la medicina. Y le dan eso a nuestros futuros médicos. O sea, es una facultad de medicina es totalmente posmoderna, comunista y todo eso. Está lleno de pañuelitos verdes, todo una basura. Así que todo eso que vos dijiste se aplica a cada una de las facultades en donde yo me hice pasar por alumna de la UBA, en todas. Todo eso que vos venís diciendo hace una hora. Bueno, ese es mi aporte. Bueno, es así, Anabel. Es así. Hay un punto interesante. Hay que entender cuáles son los presupuestos metafísicos de todo esto, ¿no? Claro. Bueno, gente querida, quedó grabada la clase, ya Jorge va a juntar la primera parte con esta segunda parte, va a indexar, y queda abierto
Si ustedes tienen otras preguntas para hacer, la hacen en el grupo de WhatsApp y nosotros en la semana vamos respondiendo, no hay problema. Así que bueno, este tema de hoy fue difícil, es complejo el tema de la hermenéutica, pero bueno, gracias por haber estado. Uy, apenas formulé mi pregunta. A ver, hacer cierto, gracias para hacer tu pregunta. A ver, che, escúchame. Bueno, ya. ¿O no? Sí. A ver, profe, ¿fueron los autores modernos los que introdujeron al pensamiento esta sospecha de que la Iglesia interpretaba los textos a su conveniencia para tener el pensamiento del pueblo? Bueno, sí, claro. Son los modernos los que han establecido la sospecha de que la Iglesia se apartó del querigma por una voluntad de poder. ¿Cómo esto fue destruyendo a la cristiandad, profe? Un poquito entrar. Bueno, erosionando la autoridad de la Iglesia, ¿no? Erosionando la autoridad de la Iglesia se destruye un poco el cristianismo, porque la Iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Así que, Aarón, ¿querías decir algo? Breve, por favor, a ver. No, que Néstor quería comentar algo, entonces por eso fue que escribí acá. Entonces, Néstor, por Está favor. bien, sí. Voy a ser bien breve en lo que iba a decir. Realmente la hermenéutica no depende o no se construye en el relativismo. Porque la hermenéutica es una disciplina con reglas y las reglas apuntan al carácter objetivo de las disciplinas. Si yo le agrego relatividad o le agrego un concepto subjetivo a la hermenéutica, sería como aquel que se coloca frente a un cuadro y trata de dar su propia interpretación del mismo. De hecho, una de las bases directas dentro del planteamiento de la objetividad hermenéutica tiene que ver con que el texto puede tener muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Y siempre la interpretación descansará en la intención del autor, en la intentio autoris, que era prácticamente la base sobre la cual se construía la objetividad del edificio hermenéutico. De ahí una famosa anécdota que, si mal no recuerdo, le pertenece a MacArthur cuando estudió con el gran Leon Wood, que en un momento dado MacArthur hizo un análisis de la epístola de Primera de Juan, una tesis increíble, y cuando la presentó en el seminario, Leon Wood le dijo, muy bien, pero ¿usted cree que eso que usted dijo estaría conforme con lo que Juan quería decir? Es decir, Juan aprobaría el texto que tú has realizado como análisis de su propio escrito. Entonces, la objetividad de la hermenéutica descansa en no divorciar el texto de su autor, ni tampoco de su contexto. De ahí la importancia de que, en vez de reducirlo al absurdo del subjetivismo, porque hay que decirlo en ese caso, deberíamos siempre conectar el texto con lo que el autor indicaba. Esa es la única salvaguarda para la hermenéutica, antes de caer en el desastre que hoy en día vemos de congresistas que interpretan los textos constitucionales, puesto que también en el derecho hay hermenéutica, al modo como les interesa y no desde la perspectiva de cómo realmente se plasma. Esa es, en ese caso, mi única aportación. La hermenéutica nos enseña que el texto tiene una sola interpretación, aunque tenga muchas aplicaciones. Abono y suscribo completamente la postura de Néstor y los comentarios de Anabel. Así que bueno, gracias por los comentarios, Néstor, porque efectivamente cuando se borra al autor como horizonte de sentido, bueno, ya se rompe el texto. Se convierte el texto en un poema y la filosofía en un género literario, como dice Derrida. A ver, ¿a quién se le ocurriría corregir un poema y decir que el poema está equivocado, que hay error en el poema? Si el poema no tiene por qué decir la verdad. Cuando se rompe el autor y el sentido objetivo, y bueno, quedan los textos científicos como poema, como modo de hablar. Bueno, así estamos. Estamos leyendo todo como poema. Esa es una mala interpretación de Heidegger II, que dice que hay que habitar poéticamente el mundo. Claro,
Una cosa es entender la poesía como la entiende Heidegger desde Hölderlin, y otra cosa es entender la poesía como la entiende Foucault en el Mayo francés, ¿no? Son dos cosas distintas, digamos. Bueno, ¿te gustó la clase? Sí, sí, claro. Muy Gracias. buena. Muy buena. Bueno, Aprende uno muchísimo. Excelente clase. Excelente la clase. profe. Excelente clase. Sí, sí. me alegro mucho. Me alegro mucho. Excelente. Profe, ¿recomienda un libro de etimología? Porque, por ejemplo, Bueno, no. La verdad que no me he preparado para hablar de etimología hoy. Aparte no fue el tema. No, claro. Por ejemplo, cuando menciona alumno, bueno, yo tenía entendido de ad lumen, sin luz. Estudié, por eso quería una recomendación de un diccionario de etimología para poder verificar eso. No, pero no hace falta leer un diccionario. Esto es con hacer una buena investigación en internet ya se sabe lo que significa alumno, ¿no? No hace falta leerse un libro entero. Pero yo le puedo recomendar el Thayer, T-H-A-Y-E-R. Bueno, es más un diccionario para teólogos, pero que estudian la exégesis de los conceptos. Es muy bueno porque te lleva a analizar los conceptos en hebreo y en griego y te conecta con la literatura clásica, es decir, el concepto aparece en Píndaro, aparece en Genofonte, aparece en Platón, en qué libros aparece, en cuáles citas, y las distintas variaciones del concepto como tal. Es muy bueno el Thayer, T-H-A-Y-E, lo pueden buscar, es muy bueno para eso. Gracias. Muy bien, Néstor, querido. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado la clase. Realmente una clase muy difícil de dar, un tema muy complejo, sin lugar a dudas. Pero bueno, nada, he disfrutado la clase, espero que ustedes también. Así que bueno, les mando un cordial abrazo y quedo a disposición de ustedes en la semana para las preguntas que quieran ir haciendo. Les mando un abrazo grande, muchas bendiciones a todos ustedes. Abur. Nos vemos. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias a todos. Buen día, que pasen buena tarde. Bye. Chao, compañeros. Abur, mi gente. Chao. Saludos. Chao. Buenas.